La respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos. Pedro Pues Castillo. ahí está la declaración, la presidencia preocupada por el espionaje del Pentágono y acá en nuestro país fuego amigo. Pedro, le urge a México. No, en este caso va Ángel, mi estimado. Muy Chuy. bien. Como dije, ¿y yo por qué, verdad? No, muchas gracias. Pues antes que nada, un saludo para la audiencia que nos hace el favor de sintonizarnos aquí con nuestro buen amigo Roberto, que atinadamente dirige Noticias en el Blanco. Decirle a la gente respecto a este audio de Adán Augusto, que pues no deja de sorprender el hecho de que durante los años que fue opositor Andrés Manuel, fue un acucioso crítico del sistema y un exigente, una persona sumamente exigente de que se diera toda la información a la ciudadanía. Y ahora, cuando dice el secretario, sería un mundo ideal para Andrés Manuel el hecho de que no funcione el INAI. Hay más de 500 medios de impugnación que están pendientes y pues lógicamente al presidente lo que menos le interesa es que se reúnan los comisionados del INAI, que son 7 y ahorita no pueden sesionar porque hay nada más 4. O sea, estamos hablando de que... Son válidos los acuerdos que se tomen. Sí, pero pues lógicamente no sesionan. Y con estas declaraciones del secretario de Gobernación, pues definitivamente rompe con todo ese, el andamiaje legal, lo que la ciudadanía está esperando, que las cosas se manejen transparentemente. Es el Instituto Nacional de Transparencia e Información. Y desde hace muchos años, desde hace 20 años, cualquier ciudadano que solicite información en el municipio más pequeño, en el estado o en la presidencia de la República, debe ser atendido de inmediato. Así lo solicite la información hasta con un apodo, ¿sí? Sí. Debe de entregársela la información. Y de pronto esto pues manda manda al diablo la institución del INAI, porque el hecho de que de pronto diga, pues total, yo no tengo ninguna prisa, se puede crear un impasse y ese impasse puede durar hasta incluso después de las elecciones. Pedro Castillo. Sí, muy buenos días, agradecerles la oportunidad y el espacio de poder platicar con todos ustedes. A mí me gustaría hacer una referencia para que quienes están viéndonos por las redes sociales y nos escuchan, ya sea en su vehículo, en su casa o en su trabajo, hacerles de conocimiento lo que significa el INAI, porque a veces pareciera ser que no sabemos con qué se come esa institución y para qué sirve esa institución. El INAI, hay que decirlo muy claro, surge a partir de un movimiento social, de una exigencia de la ciudadanía por querer que una institución obligue a los gobiernos, a los funcionarios públicos, a las instituciones gubernamentales a que transparenten los recursos públicos que utilizan. ¿Por qué? Porque durante muchos años en este país vivimos una gran opacidad porque no sabíamos en qué se gastaba el dinero que al final de cuentas es de todos los mexicanos, es el dinero de los recursos públicos. Entonces la gente no sabía en qué se gastaba. Estábamos solamente a la buena voluntad del gobernante en turno para decirnos qué hacía o qué iba a hacer con el dinero que recibe de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Eso es una exigencia que se hizo para que existiera esta institución que obligara a estos organismos gubernamentales a que digan en qué gastan el recurso público. Y de ahí surge la aparición del INAI, surge la aparición de los institutos de transparencia en los diversos estados del país, con este objetivo de transparentar el ejercicio público en este país. Por eso, lo que nos llama mucho la atención es que quienes actualmente gobiernan, que son los partidarios del partido político de Morena, nos llama mucho la atención que ahora que están en el gobierno sean los principales promotores de la opacidad y de que no exista una institución que nos transparente lo que sucede.
Para nosotros no podemos volver al pasado a que por lo que nos pueda decir el presidente en sus mañaneras signifique que eso es lo que está pasando. En primera, porque no tiene él la verdad absoluta, ¿verdad? En segunda, porque en las mañaneras el 80% de lo que se dice ahí son mentiras, ¿verdad? Y entonces, en tercera, pues eso no nos puede quitar ese derecho que tenemos los ciudadanos a saber qué se hace con nuestro dinero. Entonces, creo que esta situación de que los actuales personas que están en el poder, creo que se vuelve hasta contradictorio porque la misma dinámica progresista de izquierda, pues no está en ese sentido de ir en contra de lo que significan los preceptos de transparencia y de combate a la corrupción. Pero además hay que decir algo, Roberto, si me lo permites, nada más una cuestión. El hecho de que hoy Andrés Manuel López Obrador esté como presidente de la República tiene mucho que ver gracias a lo que el INAI ha funcionado. ¿Y por qué? Porque gracias al INAI se descubrió lo de la Casa Blanca, gracias al INAI se descubrió casos como de Overdredge, de lo que de lo que hacían gobiernos anteriores y que fueron unos condiciones que le permitieron a la narrativa de quienes ahora gobiernan ayudarles a que la gente se diera cuenta de lo mal que se estaban haciendo los recursos públicos, lo de la estafa maestra. O sea, gracias al INAI nosotros tenemos información suficiente que nos permite evaluar a nuestros gobernantes. Y gracias a eso, hoy están en el poder. Pero lo que contradictorio es que ya que están en el poder, ahora quieran desaparecer. Peter, ahí precisamente es el hecho de que dentro de los centenares de impugnaciones pendientes que hay o de los medios de impugnación en donde los ciudadanos solicitan información, están precisamente, es cierto lo que acaba de decir tan acertadamente respecto a que gracias a eso se supo lo de la Casa Blanca, pero precisamente, ¿qué es lo que sigue? Que la gente empiece a pedir información sobre Iberdrola o sobre las propiedades de Manuel Bartlett o sobre las aportaciones hacia la prima del presidente, Felipa, los 97 mil millones de pesos. Entonces, hay unas cantidades, Segalmex, una cantidad de asuntos pendientes en donde se solicita información y ¿quién la va a proporcionar? ¿Esperar hasta los informes presidenciales? Sí, porque para ver qué quiere decir, ¿verdad? Hay que decir que el proceso administrativo es que un ciudadano, si quiere saber algo, tiene que ir a esa institución y solicitarlo. Si esa institución, llámese como se llame, pero que sea organismo gubernamental y que maneje recursos públicos, está obligado a contestarle a la ciudadanía lo que se le pregunte, incluso hasta cuánto dinero se gasta en papel higiénico. Es correcto, porque si lo están pagando con los recursos públicos, tenemos los ciudadanos derecho de saber cuánto se gastan en papel higiénico. Entonces, porque eso era algo que decían, oye, pero no importa. No, sí, si se gasta con el dinero de todos los mexicanos, nosotros tenemos ese derecho a saber qué se está haciendo con cada centavo. Pero el procedimiento es de que un ciudadano va a la institución, pide la información. Si esa institución no se lo quiere dar y no se lo da y se hace pato y no responde nada, entonces la siguiente instancia se convierte en los institutos de transparencia. En este caso aquí en Colima pues tenemos el Infocol, y el Infocol lo que hace es subirlo a una plataforma nacional de búsqueda de información. ¿Para qué? Para que en caso de que esta institución no conteste al ciudadano, pase un proceso de amonestación hasta el punto de llegar y de que se les sanciona hasta económicamente. ¿Qué quiere decir? Que estas instituciones lo único que nos ayudan es para que cumplan en darnos la información. Y el no tenerlas, entonces, ¿quién los va a obligar a los gobernantes a que nos den la información si no existe esta institución? Fíjate, Pedro, yo creo que es muy importante, tú, Robert, esto que estamos hablando ahorita, porque y se debe enfatizar, porque en cada uno de los municipios, de los 2.440 municipios que hay en el país, se supone que debe existir una persona encargada de proporcionar la información. Es decir, que la gente se empodere
en que precisamente lo que dice Pedro, que la gente entienda que es dinero de ellos, porque la gente piensa, ¿y yo qué? ¿Cuándo aporté algo? Cuando compraste las galletas, cuando compraste el refresco, o sea, o cuando trabajaste. O cuando trabajaste, tú pagaste impuestos aunque tú no lo sepas, pero los empleados que están en el ayuntamiento, ahí en tu ciudad, en tu pueblo, se pagan con tu dinero, aunque tú pongas una millonésima parte. Y los ayuntamientos, en este caso, los gobiernos de los estados y el gobierno de la República, tienen la obligación de informarle a la ciudadanía, medios estos mecanismos de los que acaba de explicar ampliamente Pedro, se le debe proporcionar la información. No es exacto del tema, pero nos llama una persona aquí en los mensajes de WhatsApp al 312-107-8191, dice, Morena rebasó por mucho al PRI. Ahorita ya andan promoviendo en toda la República Mexicana a Claudia, el dedazo disfrazado. Pero ellos son diferentes, dice otra persona. El tema no es el que están abordando en este momento nuestros analistas. Pero ahorita vamos a hablar sobre ese otro. Pero volviendo al asunto del INAI, esta es una cadena que sin darse cuenta, yo creo que la población de este país, la desaparición de instituciones que controlan, que vigilan, que supervisan, y que al desaparecerlas, pues ¿quién lo iba a hacer? Por ejemplo, lo del INE. ¿Se imaginan si hubiera actuado el famoso Plan B? ¿Quién iba a organizar las elecciones de la presidencia de la República? Sí. Para empezar, y a la hora de que pues no iba a haber más que 2, 3 funcionarios en esa área. Así también el INAI, al desaparecer, pues dejas de saber, y el gobierno en su turno, no lo estamos juzgando, pero en su turno el gobierno hace nos llevaría, Robert, como aquel presidente municipal. O sea, cuando no existe la obligación de dar la información, pues entonces como cuando le exigieron al presidente municipal que les informaran que se había gastado el dinero, y dice, pues mira, vale, lo que entró salió. Y ya. Así. No hay dinero porque lo que entró salió. Eran las respuestas. Sí, y nadie le podía decir absolutamente nada. Y al desaparecer el INAI, porque esa es la prioridad. De hecho, siguen cobrando los 4, pero de hecho está desaparecido, porque no hay legalmente ninguna acción que sea válida, porque no hay la mayoría de los... ¿Qué son? ¿Consejeros? ¿Son comisionados? Sí, lo que el impasse que está viviendo el INAI es que estos comisionados, a la hora de sesionar sobre algún asunto, pues no hay manera de poder decir si está bien o está mal o qué se tiene que proceder. Sin embargo, hay que dejarle claro a la ciudadanía que puede seguir solicitando esta información. O sea, generándola, ¿sí? No por el hecho de que ahorita el INAI le falten 3 comisionados. Lo que sí se tiene que decir es que ellos pueden aún seguir, los ciudadanos, pidiendo esta información, y los organismos gubernamentales están obligados a responder. O sea, claro. el INAI y los organismos de acceso a la información de los estados actúan en el momento en que estas instituciones gubernamentales, organizaciones o todos los que utilicen recursos públicos se nieguen a entregar la información. Entonces ustedes no dejen de pedir información, están en todo su derecho. Es que se predica con el ejemplo, Pedro, y si en la altura se aplaude el hecho de que no se dé información en el INAI, pues permea hacia abajo, ¿verdad? Y de pronto cualquier presidente municipal puede decir, pues no te preocupes, no le hace que no tengamos ahorita aquí una instancia de esa índole. Si a nivel en los más altos niveles el presidente lo desprecia, pues yo también lo puedo despreciar. Sí, así es. Pues ese tema sigue, ¿verdad? En la Suprema Corte de Justicia. ¿O dónde queda? Ahorita está entrampado en el Senado. Una de las cosas, tienen hasta finales de este mes de abril para poder nombrarlo. Hubo un intentón el día de ayer de poder lograr un acuerdo político para que pudiera nombrarse al menos uno que pudiera ayudar a que funcionara el pleno, pero mientras los senadores
de la oposición estaban de acuerdo de hacer un acuerdo. Ricardo Monreal, el líder de los senadores morenistas, también estaba de acuerdo, pero el problema es de que sus senadores de Morena estaban en desacuerdo y entonces se rompió el quórum para poder lograr el día de ayer nombrar al menos un comisionado. Entonces ahorita estamos en espera de que en el Senado se logren poner de acuerdo para nombrar, que ojalá, y así como fue el secretario de Gobernación a decirles que no nombraran nuevos comisionados, ojalá vaya otra vez y les diga ya hay que nombrar comisionado, ¿verdad? O sea, para que ya le haga. Desgraciadamente, pues tenemos senadores que obedecen a lo que dicte. Que vaya el secretario y les diga, ahora sí hay que nombrar. Cumplan con la autonomía que tiene el Senado. Cumplan con su labor, hagan su trabajo, y o sea, pero desgraciadamente estamos en esta circunstancia, tenemos unos senadores que actúan de esa manera, desgraciadamente, pero bueno, entendemos que es parte del juego de la política. Pedro, que también punto importante es la justificación y la razón que da la Presidencia de la República sobre estos temas de la desaparición de los institutos. La justificación es el dinero. Sí, o sea, es que... O sea, no da otros argumentos. Sí, o sea, es que lo que... o sea, esto se quita porque gasta mucho dinero. Sí, pero... Se gastan 1,000 millones de pesos y sí, no sirve para nada. Bueno, esa es la justificación. Pero por eso vuelvo a repetir, es contradictorio que este gobierno use esos argumentos, utilice esa narrativa, cuando gracias al acceso a la información, ellos ahorita están gobernando. Esto que es una postura que asume el presidente con la finalidad de poder desviar la atención del verdadero tema. El tema estamos hablando de un tema de combate a la corrupción y de transparencia. El presidente utiliza esta narrativa de que no, pues sale muy caro. Pues entonces si a esas vamos, entonces pues también me sale muy caro tener un presidente de la República, ¿no? O sea, hay que desaparecerlo. Bueno, me sale muy caro tener un Senado. Como el ejemplo que ponías hace rato, Pedro, acerca de la Casa Blanca. ¿Cuánto costó la estela de luz? Gracias al Instituto de Información sabemos que las cantidades, una parte de esas cantidades se destinan al INAI y con eso se solucionan los gastos. Nomás. Pero el chiste es que la ciudadanía sepa y que los gobernantes se sientan presionados, porque eso los obliga a ser más cuidadosos en el manejo de los sabiendo recursos, que la ciudadanía va a exigir transparencia. Así es. Y vamos a la pausa, pero me quedo con la reflexión de que el INAI pues ya no va a poder saber ni decir cuánto está costando el Tren Maya, cuánto está costando la refinería Dos Bocas, o el aeropuerto. O cuánto gastó el secretario de la Defensa para irse a viajar con su familia, ¿no? O sea, pero todo eso que sabemos son datos gracias al INAI. Sí. Gracias al INAI tenemos esa información, tenemos información de todo lo que se ha gastado y malgastado. El caso de Segalmex, una de las estafas más grandes que ha habido en la historia de nuestro país. La estafa maestra en su momento. Que es algo que, o sea, el Segalmex es 3 veces más de lo que fue la estafa maestra. O sea, es exagerado el desvío de recursos. No, y lo que dices, Pedro, por ejemplo, del secretario de la Defensa, precisamente, y yo lo digo pues porque los que están escuchando que lo valoren. Si el secretario de la Defensa se gasta 140 millones de pesos en un viaje, donde van sus familiares, donde va su esposa, sus hijos, sus yernos, sí, un doctor, una enfermera, una asistente de la enfermera, un grupo tan numeroso de viaje de placer, ¿sí? Y ahora sabemos eso. ¿Qué va a hacer el secretario de la Defensa? Se va a hacer mucho más cuidadoso como para no realizar otro viaje. No, el principio, si no se sabe, pero a ver, José, no el principio del tema de transparencia, mira, es algo muy interesante que acabas de decir. ¿Qué pasa cuando el Instituto de Transparencia ya evidencia una posible, como este caso, pues un derroche de recursos públicos, ¿no? Bueno, es que el INAI es parte de la cadena del sistema anticorrupción de este país, porque el INAI tiene la información y de ahí tiene que pasarse a otro proceso que está dentro de la cadena del sistema anticorrupción, pues están
lo la que es Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, el Consejo de Ciudadano contra la Corrupción. O sea, existe todo un andamiaje para que no solo sea el tema de que, ya vimos que hicieron al parecer un mal manejo ahora de los que recursos. se castigue. Ahora, exactamente. Entonces, todo esto es un andamiaje Sí. que se creó, y no nomás se creó por ocurrencia, pues, o sea, tiene un sentido de que de alguna u otra manera se haga un manejo honesto, la búsqueda del manejo honesto de los recursos públicos, y entonces es parte de esto. Vamos a ir a una pausa, Chuy, vamos a ir a un corte comercial para continuar con esta mesa de análisis de Noticias en el Blanco. Roberto, José Ángel, Pedro. Pues el primero, lo del Partido Verde Ecologista, que pues ya abiertamente se suma a Claudia Sheinbaum. Y aquí, Pedro, ¿y la ley electoral? Mira, yo creo que más allá que la ley electoral, sobre la postura de este anuncio que hicieron los representantes del Verde Ecologista aquí en nuestro estado, que son Virgilio Mendoza y Gaby Benavides, creo que habría que ver más allá del tema de la ley electoral, la cuestión política, porque a mí me llama mucho la atención que el Partido Verde a nivel nacional trae una lógica distinta a la que trae el Verde aquí en Colima, porque si es de todos conocimiento que el Verde Nacional se pronunció a favor de la corcholata de Marcelo Ebrard, ¿verdad? Y entonces esa dinámica o esa lucha que se está llevando al interior de Morena para determinar quién va a ser su candidato a la presidencia, pues ya los partidos que en este momento están funcionando como satélites a Morena, que en este caso es el PT y el Verde Ecologista, pues ellos también ya traen su preferencia de corcholata. Y en ese sentido, el anuncio que hizo el viernes, si no me equivoco, el pasado viernes, Virgilio y Gaby, de entrada llamó mucho la atención que hicieran ese pronunciamiento de respaldo y apoyo a Sheinbaum. Pero la lógica nos lleva entonces a que existe posiblemente un acuerdo político en ese sentido con la gobernadora Indira Vizcaíno, ¿verdad? Porque sabemos que ella es una de las principales impulsoras de la candidatura de Claudia Sheinbaum aquí en el estado. Entonces, eso que pudiera, para mí lo que se visualizaría ahí, yo veo como si pudiera verse un acuerdo entre Virgilio y la gobernadora. Pero esa decisión o ese acuerdo que pudiera darse, o este mensaje político que deja entrever como si hubiera un acuerdo, cambiaría todo el escenario de lo que significa Manzanillo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está muy en claro que las aspiraciones o los ojos están puestos de Virgilio y de Gaby, pues en Manzanillo, ¿no? Está muy claro que hacia allá están apuntando todas sus baterías. Y el hecho de que estén en este juego y en este posible acuerdo, pues entonces, ¿qué decisiones se tomarán en el 2024 para el tema de Manzanillo? Pues ahí brinca, porque también vemos las aspiraciones de Rosy Vallardo, vemos las aspiraciones de Marta Cepeda, el grupo político que encabeza la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez. Entonces, eso va a generar ciertos movimientos y ajustes que habría que ver qué resulta de esto, ¿no? Ahora, esto de Claudia Sheinbaum pues lleva otras aristas y otros interrogantes. Por ejemplo, el rumor fuerte que anda de que la dirigente de la CNC, Meli Romero, pudiera ingresar a las filas del Partido Verde y buscar una posición ante, pues no sé, la ausencia de oportunidades para ella, y el Partido Verde vuelve a la tarea con Claudia Sheinbaum, y en el caso de que no sea ella la candidata a la presidencia de la República de Morena, ¿qué va a pasar? Bueno, esa es otra cosa. Bueno, a ver, Robert, José más que nada, pues debería de preocuparse quien haga alianzas con Virgilio en este caso, porque pues la verdad no las ha traído todas consigo. Y el hecho de que se decidan por ir con Claudia,
pues realmente debería de causar una alerta y dijeran, oye, pero ¿en qué momento hicieron el acuerdo con Indira, en dado caso de que se haya hecho? Decía yo el lunes en mi columna, de que el presidente es de extracción priista, de ahí viene, y el famoso tapado, fue una cultura que se desarrolló en ellos muy acentuadamente. Y yo pienso que el hecho de que nos haya puesto a Claudia una y otra vez, pues para empezar, ha sufrido un desgaste tremendo y cada vez se percibe que Claudia no va a ser la candidata. Y aquí es donde el Partido Verde, en este caso que estoy de acuerdo totalmente con Pedro, de que ellos están pensando primordialmente en Manzanillo. Desde el momento en que se decide por Claudia, uno debe de pensar, están pensando en Manzanillo y qué es lo que va a suceder en Manzanillo, porque en realidad a nivel estatal está muy complicado para el Verde. Pero sin embargo, ellos lo que van a buscar es la joya de la corona, que es Manzanillo. Y si no es Claudia, pues ahora sí que hacia dónde se van a ir. En este caso yo coincido totalmente con lo que acabas de decir, de que Marcelo sí puede ser realmente la carta esa oculta, o que las circunstancias propicien que en determinado momento se decida que sea Marcelo, por un lado o por otro. Bueno, el tema especulativo sobre quién pudiera ser el candidato al final de cuentas de Morena, yo creo que meternos a esa dinámica, pues estaríamos a lo mejor, yo creo, disvariando sobre las posibilidades que pudiera tener el presidente a la hora de tomar la decisión. Al final es una decisión presidencial, pero la vamos a saber hasta ese momento, antes no. Entonces, yo creo que aquí lo que me llama mucho la atención, o lo que pudiéramos hacer, es qué pasaría si cada uno de los liderazgos que se están haciendo en los diversos estados del país y los pronunciamientos se maneja por su cuenta, terminen siendo el candidato otro a lo que venían apoyando, o a la corcholata que venían apoyando, y esto cómo puede incidir en términos políticos de su estado. Digo, entendiendo lo de la política, hablando de lo que es la política, me queda claro que, por ejemplo, en el estado de Colima, el mejor escenario para la gobernadora es que Claudia Sheinbaum sea la candidata a la presidencia. Ese es el mejor escenario, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero yo aún así he comentado, y lo he señalado, es que aún así no fuese Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia y fuese cualquier otra corcholata, tampoco no es la condición de que ya, entonces como no fue Sheinbaum, entonces la gobernadora no va. No. La gobernadora tiene una fuerza en la toma de decisión aquí en su estado. Es como antes se decía que era el gobernador el primer priista, bueno, aquí la gobernadora es la primer morenista, o sea, eso no hay duda. ¿Sí? Entonces, a lo mejor pudiera pensarse que el hecho de que no es su candidato presidencial, pues, no, entonces ya no va a tener influencia. No, la gobernadora va a tener siguiendo influencia porque es la gobernadora. La cuestión aquí es, ¿qué pasará en el momento en que toman las decisiones aquí en Colima con esos grupos políticos que se están pronunciando a favor de X o Y corcholata? Y voy a un hipotético. Adán Augusto, si es el candidato a la presidencia, pues por supuesto que va a querer o necesitar del respaldo de la gobernadora, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero quienes lo están impulsando aquí, que son Claudia Yáñez, que son Griselda Martínez en Manzanillo, pues ellos también van a tener esa parte o de influencia en una toma de decisión, ¿verdad? A lo mejor no en el mismo grado, pero sí tendrán, porque se la jugaron con él. Pero si es Marcelo Ebrard, pues ellos pues no tendrían ese grado de influencia. No fue y tiene muchos grupos, pero le llaman ellos, ¿no? Pero entonces Marcelo Ebrard, que está siendo impulsado aquí por el grupo político de Griselda Valencia, pues entonces ellos a lo mejor tendrán esa injerencia, a lo mejor preponderante. Aquí la clave va a estar en eso, en cómo se van a resolver esas situaciones. El tema aquí, como hablábamos sobre el tema del Verde, es que ahí me llama mucho la atención esto, o sea, genera una situación distinta, un escenario político distinto, en el caso de Manzanillo, para mí la incursión del Verde a la dinámica de lo que está promoviendo la gobernadora. Entonces eso
Sí, por un lado yo creo que políticamente pudiera abonarle si realmente existe ese acuerdo, pudiera abonarle al tema de contrarrestar al grupo político de Griselda Martínez. Eso yo así lo Ahora, percibo. Acuérdate que los políticos tienen la capacidad de cambiar de la noche a la mañana y diciendo un porqué, como sucedió en Moroleón, Guanajuato, y un pueblo, hay un municipio cercano, que ya estaban ahí esperando el día de la designación del candidato, pero no llegaba el sobre de México, ¿sí? Para donde venía el nombre del que iba a ser el candidato, y ya estaban las pancartas y todo, nomás les faltaba el nombre, ¿eh? La CNC con, y ya tenían el nombre ahí, ya para ponerle nombre, y así estaba todo y por fin llega ese domingo el mitin a las 6 de la tarde, estaba repleto, y llega el tipo con el sobre, y dice, abre rápidamente el encargado del sobre y se lo pasa al maestro de ceremonias y dice, y por eso, amigos, el Partido Revolucionario Institucional se pronuncia por Salvador Salvatierra Hernández, ¿sí? Y todos, inmediatamente las pancartas aparecen con Salvador Salvatierra Hernández, y se va, y cuando va por allá el enviado, sí, se golpea la cabeza, dice, les entregué el sobre del municipio vecino, y se regresa y se los da, y ya entonces, pues ya dicen, ¿cómo lo solucionamos? Y dice el maestro de ceremonias, amigos, a ver, espérense, ¿ya vieron ustedes que el mejor, como se ha expresado aquí, ha sido Salvador Salvatierra Hernández? Pues miren, hay otro mejor que ese, que es Juan Espitia González, y todos, Juan Espitia González, así va a pasar acá. Pues no era Claudia. Sí, estábamos con Claudia, pero claro, ya vimos que es mejor Adán Augusto. Claro, o Marcelo Ebrard. O Marcelo Ebrard. Claro. Bueno, nos quedan 8 minutos en el espacio de la mesa de análisis de la noticia en el blanco, y este cambio de partido de los diputados, y también, porque no tienen, pero se ha rumorado también ya de presidentes, presidentes municipales, Pedro. A ver, yo creo que sí sería interesante poder dejar en claro a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven en las redes sociales que la ley establece, la Constitución establece que quien busque reelegirse por el encargo que ahorita actualmente desempeña, la única manera que puede reelegirse es por dos vías. Una, por el mismo partido que lo postuló y lo llevó a ese encargo, o lo puede hacer por cualquier otra fuerza política, siempre y cuando renuncie 1 año y medio antes de la elección. ¿Esto qué significa? Que el plazo o la fecha fatal terminó el pasado sábado, 15 de abril. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los que vimos que se empezaron a mover de diferentes partidos, como vimos en el Congreso, que unos diputados renunciaron a esto para irse a otro partido, unos se pusieron cachuchita y mochilita, todo eso que estamos viendo es relacionado a esta condición de poder tener abierto el espectro de poder reelegirse por cualquier otra vía de partido político. Pero los que no han hecho ningún movimiento, los que no vimos que salieron a renunciar a sus siglas partidistas, esos están dando un mensaje político diciendo, tenemos abierta nuestra reelección, pero lo vamos a hacer por los partidos políticos que nos llevaron a esto. Eso es lo que estábamos viendo en el Congreso. Es algo que había mucha especulación sobre diversos alcaldes, sobre lo que a ver qué iba a pasar con los alcaldes, si iban a renunciar o no iban a renunciar, y ya vimos que nadie renunció más que el de Minatitlán. O sea, Alejandro Mancilla fue el único que renunció al Verde y dijo, yo ya no soy del Verde, y entonces él puede reelegirse por cualquier sigla partidista, ¿no? Eso es lo que estamos actualmente viendo. Bueno, a ver, pero en este caso, Alejandro Mancilla, ¿cuándo tendría que, en este caso, decir voy por tal hasta las campañas? Sí, no, ¿sí? Ahí ya no hay fecha límite. Ahí ya no hay fecha límite. Bueno, pues ahora sí que, muy bien la aclaración, porque nos lleva a entender muchas cosas, decir, bueno, ¿por qué en este caso
Movimiento Ciudadano, los diputados de Movimiento Ciudadano dicen me voy, o los que estaban por sin partido, pues definitivamente porque ahora sí vieron lo difícil que iba a volver a hacer que se repitiera. Y caemos a la elección esta pasada, cuando la ola de Andrés Manuel arrasó en las elecciones y donde de 16 distritos, 15 los ganó Morena. ¿Sí? Eso ya es irrepetible, porque la ola, pues si ahorita estamos hablando de que puede ser Claudia, puede ser Augusto, que puede ser Marcelo, puede ser Ricardo Monreal, o un tapado que en este momento no se menciona, pues en aquel entonces, desde 15 años antes se sabía que el candidato para el 2018 iba a ser Andrés Manuel, y los que se postularan con él iban a tener una posibilidad enorme. Aquí en este caso yo creo que aún los que se están yendo a Morena, para poder reelegirse y que lo hicieron con el tiempo de anticipación de vida, yo creo que se las van a ver en situaciones difíciles. No, el escenario, en el caso de Morena, es como, es parte de la condición política, el hecho de que mientras más hay, pues menos oportuniza, o más delgada es la rebanada del pastel, ¿no? O a lo mejor no te toca rebanada. O sea, porque ahora veo que hay muchísimos liderazgos que están buscando adherirse al partido de Morena, pero tampoco significa que va a haber más espacios que disputar. O sea, son los mismos, ¿verdad? Van a ser los 3 senadores que se van a terminar electos, los 2 diputados federales, los 10 alcaldes con sus regidores y los 25 diputados. O sea, no hay más, no va a haber otros más. Y aquí, Pedro, fíjate, el hecho de que en las pasadas elecciones, para encontrar quienes se fueran, como les he platicado, que decía el alcalde de Tecomán, cuando le dijeron que lo invitaron a ser candidato de Morena en el 2018, y dijo, pero por Morena, o sea, lo despreciaba. No, pero no solo él, muchos despreciaban. Y ahora, entonces, para encontrar uno era difícil. Ahora para ese mismo puesto hay 10 o 20. Así es. Ahora yo también he observado un detalle en estos últimos días, de que están haciendo un reclutamiento de militantes, simpatizantes de otros partidos a Morena. Y hay algunos que son los menos, que quieren pues afiliarse a Morena, simpatizan con Morena por lo que quieras. Pero aquí me llama la atención que es mucha simpatizante o militante de Morena, están reclutando a figuras locales para que participen en su proyecto. Más los que se formaron ahí. Más los que se forman ahí. Pero ya empieza la guerra. Dice, bueno, ¿y por qué le están dando una oportunidad a fulano de tal si va llegando y yo ya tengo aquí en Morena? Exactamente. Entonces, ellos mismos están haciendo un círculo. Como dice Julio León, ¿no? Dice, mientras los demás se desmoronan, nosotros nos fortalecemos. Pues en ese fortalecimiento va a ser el peligro. Porque el fortalecimiento no son más que nombres. La disciplina priista era irrebatible. Así es. ¿Sí? Y ahora no. No son más que nombres de hombres y mujeres, ¿verdad? Que están pidiendo que se vengan con ellos. Yo tengo un conocido que me dijo, yo ya me fui a Morena. Prácticamente estoy en Morena. Ya me llevaron a la Ciudad de México para saludar a Claudia Sheinbaum. Pero apenas va arribando a ese partido político, pero ya también hay reacciones. Dice, oye, espérate, ¿y él por qué? No, eso pregúntale a tus dirigentes. Pero ese es un problema que tendrán que resolver al interior los partidos políticos. Sí. Por eso yo a eso me refería, o sea, el pastel es el mismo, o sea, el pastel no es más grande. Roberto, la gente también no es tonta, y los colimenses hemos evolucionado mucho más rápido que en otros estados, quizás por las dimensiones y porque, acuérdate que hemos tenido elecciones como en ningún otro estado, la cantidad de elecciones por anulaciones, por lo que tú quieras, y la gente está muy despierta, y pues ya lo vemos aquí, lo que es Colima y Villa de Álvarez, que aún con toda la influencia no los ganó Morena. Entonces las lealtades, por ejemplo, de Fernanda Salazar, las lealtades de Crispín, de Héctor Magaña, de Liz, o sea, todas esas cosas la gente las va a valorar, porque ahí permanecieron
mientras los demás con la mayor facilidad del mundo, con un tronar de dedos, cambiaron de partido. Pero digo, o sea, el cambio de partido pues es algo que no es nuevo. Sí, no es nuevo. No es nuevo, lo hemos visto. Lo que Pero aquí hay parte... que reconocer la lealtad de los que se han sostenido. Pero aquí la clave va a ser la complejidad de resolver al interior de los partidos. O sea, Morena va a tener una complejidad. Como ninguno. Pero también la alianza PRI-PAN-PRD tendrá su complejidad. Sí, sus complejos, claro. Pues también porque ahí son 3 partidos. Sí. Y acá, o sea, es todo una situación que vamos a ir viendo poco a poco. Y no nos vamos a sorprender ya. No. ¿Por qué? Porque ya está generando todo eso. Y... Sí, como los diputados que se acaban de cambiar, pues no nos sorprendió, pues porque han venido votando todo a favor de Morena. O sea, cuando dicen, no, ya ahora me pongo la mochila y la gorra. Pues es normal, o sea. Ya eres no de me Morena, ahí está tu mochila. Y hasta tu que gorra. te llegó la mochila, no te la daban. o sea, no sorprende. Pero bueno. Pues la verdad que muy interesante, como siempre, esta mesa de análisis de Noticias en el Blanco. Y agradecemos muchísimo a los miles de seguidores que en las plataformas de Facebook nos hacen el honor, el favor de vernos, escucharnos todos los miércoles, especialmente de 8 a 9 de la mañana, con esta mesa de análisis de Noticias en el Blanco con Pedro Castillo Valdés y José Ángel Brambila Leal.